psicología tiene su primera aparición luego de que el hombre filosofara sobre su propia conciencia. Esto da como resultado que el humano se conciba como parte del mundo y al mismo tiempo distinto a él. En el siglo VI a.C., el desarrollo médico llevó al conocimiento de la importancia del cerebro y los órganos de los sentidos para el razonamiento y la percepción. Los griegos introdujeron además la doctrina empirista en la psicología. Muchas de sus teorías, como la de los 4 humores de Hipócrates, perduraron hasta mediados del siglo XX. Aunque los presocráticos hicieron aportes a la psicología que perduraron por más de 15 siglos, lo cierto es que después de Sócrates, Platón y Aristóteles, el mundo occidental cambió para siempre. Sócrates nació en el año 470 a.C. en la antigua Atenas. Fue el padre de la filosofía política y de la ética. Su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar. Debido a su manera de cuestionar a quienes creyeran saber sobre algo, fue enjuiciado y condenado a muerte en el año 399 a.C. bajo los cargos de no reconocer a los dioses atenienses y de corromper a la juventud. Sus aportaciones a la psicología pueden resumirse en 6 puntos. Número 1. Interés en la psique. Sócrates y su discípulo Platón trabajaron y reflexionaron respecto a la existencia de la psique, lo que ellos consideraban el alma. La influencia de este hecho sobre la actual ciencia de la psicología es evidente, siendo su nacimiento producto de la reflexión sobre los contenidos de nuestra mente derivados de estos y otros autores. Número 2. Ética y moral. Sócrates centró su pensamiento en la ética y la moral. En la actualidad, el comportamiento del individuo en sociedad y la formación de patrones de comportamiento, actitudes y valores son algunos de los múltiples aspectos en los que la psicología entra. Número 3. Método inductivo. Sócrates es considerado uno de los precursores en los que se refiere a la creación del método inductivo, al pretender que las personas accedieron al conocimiento de la verdad a través de su experiencia en vez de partir de conocimientos supuestos y dados por buenos. Este método es de gran importancia a su vez a la hora de generar el método científico caracterizado por el razonamiento hipotético deductivo. Número 4. Método socrático. El diálogo socrático es una estrategia basada en la mayéutica de Sócrates. Se basa en la realización de preguntas de corte inductivo. El terapeuta va realizando diferentes preguntas con el objetivo de hacer reflexionar al sujeto y encontrar su propia respuesta a lo planteado. Número 5. Sócrates, precursor del constructivismo. Sócrates consideraba que se debía enseñar no qué pensar, sino cómo hacerlo. Esta consideración entronca con la búsqueda del constructivismo de que el alumno genere su propio proceso de aprendizaje, gracias a las aplicaciones diversas ayudas ofrecidas por el medio, algo que se ve en las teorías de Piaget y Vygotsky. Número 6. Uso de la ironía, confrontación. Sócrates se caracterizaba por hacer uso, en su método dialéctico, de la ironía. Se pretendía hacer ver al sujeto que se consideraba sabio las contradicciones existentes en su discurso y rebatir sus argumentos sesgados por el fin de que fuera consciente de su verdadero nivel de conocimiento. En terapia se emplea en ocasiones una estrategia parecida, la confrontación, en la que se expone al sujeto las contradicciones existentes entre su discurso o entre su discurso y su comportamiento de cara a hacerle consciente de ellas. Platón nació en el año 427 a.C., en la ciudad de Atenas. Fue discípulo de Sócrates. Gracias a él es que las obras de su maestro se dieron a conocer siglos posteriores. En el 378 a.C. fundó la Academia, dedicando su vida a la enseñanza de la filosofía. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Aportaciones y pensamiento. El mundo de las ideas. Platón denominó ideas o formas a los objetos del conocimiento inmutable. Platón creía que los objetos percibidos eran copias imperfectas de esas formas, ya que aquellos se hallan en cambio permanente y son relativas al que las percibe.
En la República, Platón menciona en la metáfora de la línea. Imaginemos una línea dividida en 4 segmentos desiguales. La línea está dividida en 2 grandes segmentos que representan el mundo de las apariencias y la opinión y el mundo del conocimiento abstracto o mundo inteligible. El primer segmento es más corto, para detonar su imperfección. El mundo de las apariencias está dividido, a su vez, en proporciones iguales, en el mundo de la imaginación y la creencia. Gracias a su teoría de el mundo de las ideas, Platón animaba a dejar de confiar en los sentidos de la percepción debido a que estos representaban un obstáculo para conocer la realidad. Planteó lo anterior dicho en la famosa alegoría de la caverna. Estructura psíquica. Platón consideró que el alma es el principio que anima a los cuerpos de los seres vivos, que les da vida y movimiento. Para este autor, el alma es la parte más excelsa del hombre. Gracias a ella podemos alcanzar la ciencia y realizar acciones buenas. El alma, al menos la parte más excelente, nos vincula en el mundo divino y está dotado de un destino inmortal. Platón dividía el alma en 3 secciones. Alma racional o alma inmortal. Es la parte más excelente del alma. Se identifica con la razón y nos faculta para el conocimiento y la realización del bien y la justicia. Es un principio divino y dotado de inmortalidad. Se sitúa en la cabeza o el cerebro. Alma impulsiva o irascible. En el alma irascible se encuentra la voluntad, el valor y la fortaleza. Está situada en el tórax. Alma concupiscible o pasional. Es la parte del alma humana más relacionada con el cuerpo y en ella se encuentran los placeres sensibles y los apetitos o deseos sensibles. Por estar tan íntimamente ligada al cuerpo se destruye cuando éste muere. La sitúa en el abdomen o hígado. Con esta idea se puede hacer una analogía con el aparato psíquico freudiano. Motivación. Platón tiene una pobre concepción del placer. El cuerpo busca el placer y evita el dolor. Esto solo obstaculiza la contemplación del bien. En sus últimos escritos, algunos placeres, como el goce estético que se obtiene de la belleza, se consideran saludables, rechazándose la vida puramente intelectual como demasiado limitada. Su concepción del placer se asimila mucho a la de Freud con las pulsiones. Aprendizaje, innatismo. Platón fue el primer gran innatista, ya que según él todo conocimiento es innato, debe existir en todo ser humano desde el nacimiento. Los objetos percibidos se parecen a las formas de las que participan, y esta semejanza, unida a la instrucción, estimula el alma racional para que recuerde cómo son las formas. Asociacionismo. También sienta Platón las bases de esta doctrina, más tarde parte fundamental del atomismo y de la filosofía empirista. La relación entre los objetos y las formas obedece a 2 aspectos, la semejanza formal y el presentarse asociados en nuestra experiencia, es decir, la contigüidad.